Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo Zona Deporte, como cada lunes, aquí a las 9 de la noche en PTV Granada, como los suizos puntuales para contar victorias, decimos siempre, ¿no? Intentando contar victorias de los principales equipos granadinos del deporte. En este caso, pues al revés que hicimos la semana pasada. Sí, contamos victoria de Granada Club de Fútbol y no lo hacemos de Covirán Granada. Venció el equipo de Fran Escribá 3-1 ante el Sporting de Gijón, una victoria que era muy necesaria después de varias semanas sin encontrarse con los 3 puntos, en mi opinión, en un día bastante bueno del equipo de Fran Escribá. Un 3-1, los goles de Boyé, de Ongla, de Manu Lama, que creo que es uno de los nombres más destacados del día de ayer, ahora lo debatiremos, pero el chaval hace tiempo que está así, que está con la mano levantada, que está deseando que le den la oportunidad. Ayer en 15 minutos hace algunas intervenciones de mucho mérito y luego coronándose con ese gol que parecía al principio que no era, pero que sí entró con margen y que dio el 3-1 definitivo al Granada Club de Fútbol. Necesitaba mucho esa victoria, como decimos, el Granada, que tiene una semana clave, podemos decir, por delante, porque ahora tiene el deber de un par de meses y pico, incluso 3 después, creo que son ya 3 meses, los que hace que el Granada no gana lejos de los Cármenes. Visita el nuevo Pepico Amat, visita Elda, un equipo que está en descenso, que tiene de entrenador a un ex del Granada, como es José Luis Oltra, y ante el que yo creo que tiene, o que tenemos que exigirle al Granada, que se traiga de vuelta los 3 puntos. El Covirán, como digo, perdió en su visita a Badalona y ya tenemos de nuevo polémica. Pablo Pin por fin ha roto el silencio arbitral, vuelve a hablar de los árbitros, que seguramente es lo que debe hacer, y reflexiona lógicamente sobre lo que viene siendo una tónica habitual esta semana. Nos está doliendo mucho ver algunos partidos del Covirán porque es un equipo que sabemos que tiene sus límites, pero que si encima tiene límites deportivos le están poniendo algunos impedimentos que ya exceden de lo que pueden ellos mismos controlar. El otro día hay un momento en el que creo que la diferencia de tiros libres es cercana a 20 y competir fuera de casa con esas circunstancias es prácticamente imposible. Luego repasamos el polideportivo también, pero quiero saludar ya a 2 buenos amigos que nos acompañan aquí esta noche, como son, empiezo por aquí por mi derecha más cercana, Ángel Mejivas, compañero de Ideal, buenas noches. Hola Hugo, muy buenas noches, ¿qué tal? No nos acordamos si la última vez viniste con victoria o no. Pues es que han pasado ya unos meses y yo la memoria a largo plazo se me olvida un poco. Yo soy el típico que siempre tiene que estar mirando los papeles, ¿no? Pero bueno, en este caso encantado de volver y de hacerlo con una victoria, como tú dices, una victoria que sirvió a toda la afición del Granada para calmarse un poco, por un lado, por estrenarse en este 2025 en el casillero de triunfo, pero también por las sensaciones, porque por fin el Granada, ante un rival directo, ¿no? El Sporting, que está ahí también peleando por entrar en la promoción de ascenso, pues como digo, pues eso, dando una buena imagen, imagen de solvencia, de dominio, sobre todo, que hacía mucho que los Cármenes no disfrutaba de dominar al rival. Y lo vimos en un auténtico partidazo y con reivindicación de Lucas Boyé, de Manu Lama, ahora lo comentaremos, pero ayer un día para mí pues, de los mejores al menos de la temporada. Darío Guerrero, compañero de Granada en Juego, a ti te tocó venir en una previa de Copa del Rey y creo que has venido otra vez, pero no me acuerdo si con victoria o con derrota. Buenas noches. Muy buenas noches, lo primero de todo. Y sí, viene en previa de Copa del Rey. La última vez que yo recuerdo que vine aquí fue en el mercado invernal del año pasado, o sea que podemos estar hablando de un año. Y la verdad que con muchas ganas de volver y de hablar un poco de todo lo que sucedió en el nuevo Los Cármenes, porque sin duda que el Granada suma una victoria importante, una victoria que, como decía Ángel, tranquiliza y apacigua un poco los ánimos, porque estábamos todos muy nerviosos al ver que el equipo no empezaba bien 2025, no terminaba de carburar, encima con esa salida de Mirto Uzuni, y la verdad que bueno, hay mucho que analizar, ahora hablaremos, pero contento porque se sumaron 3 puntos ante un rival directo que son muy importantes. Dio una buena imagen el Granada Club de Fútbol, ¿no? Volviendo otra vez a ese fútbol vertical que tanta alegría, bueno, a lo mejor no tanta en número de veces, pero sí que ha habido partidos como el del Tenerife que comentábamos antes, ¿no? En los que el Granada ha exhibido ese fútbol ofensivo, y yo creo que el del otro día del Sporting, ya sin Mirto Uzuni, que es más difícil todavía, pues es ejemplo de ello, ¿no?
Totalmente, encima teniendo en cuenta un poco cómo venía el Granada en lo extradeportivo, ¿no? Con todo el ruido que había en torno al albanés, su polémica salida a Estados Unidos, con su rebeldía, que no quería ni entrenar ni jugar ningún partido. En fin, lo comentó hasta el propio Fran Escribá en la previa, que había estado el equipo un poquito mareado por aquella cuestión, ¿no? Al final, pues cosas que suceden en los mercados, que pueden suceder. Lo decía también Lucas Boyé en la zona mixta después del partido de ayer, que estas cosas, pues al final los futbolistas las llevan con más normalidad que la gente de fuera, porque son cosas del fútbol. Pero bueno, aún así hay que destacar sobre todo la buena actuación colectiva del Granada ayer, que hacía mucho tiempo que no veíamos a eso, a un Granada muy coral, sin depender sobre todo de las individualidades antes de Uzuni y ahora, pues en este caso, o de Boyé o de cualquier otro jugador. Vimos a un colectivo que funcionó, como decías tú en el arranque, como un reloj suizo, con todas las manijas y todos los mecanismos bien engrasados, y yo, podemos mencionar lo que queráis, comentar lo que queráis, pero yo sobre todo me quedo con el partido de Ongle y Sergio Ruiz en el centro del campo, porque cuando esa sala de máquinas funciona como lo hizo ayer, es que se ve a simple vista, el rival es que no sabe ni por dónde le va la pelota, y así fue. El Sporting estuvo perdido durante prácticamente todo el partido, sobre todo en la segunda parte, y bueno, la mejor defensa del Granada pues empieza eso, en su centro del campo. Darío. Pues sí, yo un poquito en la línea de Ángel. Yo creo que era un partido peligroso, ¿no? Porque con toda la, entre comillas, inestabilidad que había de cara a esa salida de Uzuni, el Granada que no terminaba de arrancar, eran 4 partidos consecutivos donde no conseguía la victoria. Venía un Real Sporting de Gijón que está ahí en la pomada por, entre comillas, intentar el ascenso de categoría. Y era un partido donde el Sporting podía hacerle daño al Granada, y vimos todo lo contrario, un Granada con fútbol directo, un Granada que desde el primer minuto salió a dominar al terreno de juego, que estuvo muy bien con balón. Yo creo que midió perfectamente los tiempos, defensivamente una lástima que no pudiese sacar esa portería a cero, porque yo creo que el trabajo que hizo el equipo defensivo fue muy bueno. El partido de Pablo Insua volviendo de lesión fue excelente, Lloyd William una vez más estuvo también liderando la defensa, y luego hablaremos también de Manu Lama, que tuvo 2 muy buenas intervenciones en el partido. Rubén Sánchez también a destacar, porque la verdad que hizo olvidar a Ricard de alguna manera, porque su partido tanto defensiva como ofensivamente fue muy completo. Y luego también yo creo que el nombre propio que tuvo ese partido fue Lucas Boyé, que dio un paso al frente, que venía de marcar ante el Levante y completar un partido relativamente bueno dentro de lo que el Granada jugó en el Ciudad de Valencia, y que ayer marcó gol, se reivindicó, estuvo acertadísimo en el ataque, colaborando tanto de cara a portería como en el juego de espaldas, y además dejó también el partido el debut de Stoichkov y de Abde, que completaron buenos minutos y que ya van dejando pinceladas de lo que le pueden aportar al Granada en este tramo final de competición. Ahora hablamos de los nuevos, pero creo que, bueno, además de Ongla y Sergio Ruiz, que hicieron también olvidar un poco a Gonzalo Villar, el centro del campo de ayer de Granada fue una maravilla. Creo que pudimos ver los mejores minutos de Lucas Boyé con la camiseta del Granada en estas 2 temporadas. No sé qué os pareció a vosotros, pero los Cármenes estaba casi con las manos en la cabeza, ¿no? Sin duda, una de las dudas que había en el entorno de los Cármenes a raíz de la marcha de Uzuni era, bueno, más allá de Stoichkov o del delantero que pueda venir o no, ¿quién va a ser el que tome las riendas de este Granada para sustituir al albanés, que al final pues es una baja más que sensible? El Uzuni era el jugador que te metía los goles, ya estábamos hablando semanas atrás que los otros delanteros, Boyé y Beyman, pues lo intentaban, hacían su trabajo, pero no les terminaba de entrar la pelotita. Pero oye, si Lucas Boyé hace este rendimiento en cada partido, yo personalmente le puedo perdonar incluso que anote poco o que incluso que no anote, porque es que el partido de ayer, quizá por eso, por lo que tú comentabas, se notó menos la ausencia de Gonzalo Villar. Al final tienes a Lucas Boyé ejerciendo de 9, pero también casi de media punta, de enganche muchas veces, de segundo punta, bajando balones, asociándose con Ongla, con Sergio Ruiz, con los extremos, siendo el primero en bajar a defender. Al final, cuando tú tienes un jugador que te aporta, más allá del juego con balón, ese juego un poco pues más oscuro, más no sucio, sino un juego un poco más oculto, que se ve menos, juego en la sombra, pues al final se nota que el equipo puede concentrarse en otros aspectos del juego, y al final se acaba anotando. El partido de Boyé ayer anotó, se pudo quitar también la presión, pero para mí los desmarques que tiró, esos controles de espaldas, esa brega constante con la zaga del Sporting, para mí eso le vale ser el hombre del partido ayer.
y desde luego ser seguramente ahora ya con la marcha de Uzuni el mejor delantero que tiene el Granada. Es que a este nivel físico es un futbolista de primera división. Totalmente, totalmente. Se hablaba mucho de él en la previa porque tenía que dar un paso al frente tras la salida de Uzuni, que al final era quien llevaba los goles de Granada. Creo que eran un 40% de los goles hasta el día de ayer anotados por él en esta segunda división para el Granada, y la verdad que el rendimiento fue muy completo. Es verdad que la pasada temporada en primera división alabábamos que jugaba muy bien de espaldas, que atrae los centrales, que luego reparte el juego a las bandas, que genera espacios, pero le faltaba esa chispa de cara a puerta, ese último pase, esa velocidad, y ayer lo vimos físicamente muy bien, muy correcto, ayudando también en tareas defensivas. Yo creo que el partido de Boyé fue completísimo y le hacía falta, yo creo que le hacía falta porque es un jugador que, como decís, si está enchufado es de categoría superior. Ayer se vio que puede jugar tranquilamente en primera división, y si mantiene este ritmo, sin duda que Fran Escribá, la verdad que tiene una solución muy buena para el ataque del Granada. En la portería por ahora no hay debate, o parece que lo tenemos medio zanjado, pero sí que, en colación de lo que comentabas tú antes, Darío, los laterales partieron siendo los titulares Ricard Sánchez y Carlos Neva, y el otro día estaban disponibles los cuatro, y los titulares fueron Brau y Rubén Sánchez, y a mí no me extrañaría que los volvamos a ver este fin de semana. Hombre, desde luego con el partido que hizo Rubén Sánchez ayer, pues pocas dudas caben. Yo creo que Ricard Sánchez, con muy buena voluntad, pero sí que es verdad que pues, no estaba llegando tanto en ataque, se acusaba un poco esa falta de profundidad, y también incluso estaba empezando a tener lagunas más severas en defensa. Yo creo que quizá también por el exceso de minutos, porque al final Rubén Sánchez casi que ha pasado la primera vuelta inmaculado en el Granada, ¿no? Ha intervenido muy poquito, y Ricard ha sido el que ha llevado el peso de la titularidad en el flanco derecho del equipo. Pero es verdad que ayer Rubén Sánchez, pues no sabemos si estaba extramotivado por algo, sería aquello de, oye, empezamos segunda vuelta, entre comillas, y hay que dar el do de pecho, pero ayer es que estaba en todos los sitios, subía, bajaba, cuidó muy bien su banda en defensa, no paró de tirar desmarques, de apoyar a Sitabili, sobre todo, que era el compañero que tenía un poco más adelantado en la banda derecha, y al final fue un puñal. Yo recuerdo esa versión de Rubén, no a ese nivel como el de este fin de semana, pero sí quizá en su debut, en sus primeras apariciones. Pero es verdad que como le costó tener constancia y afianzarse un poco en el 11, pues no lo hemos podido ver con regularidad. Pero desde luego ayer el partido que hace es que si no es de un lateral de primera división, poco le queda. En el otro lado de la izquierda, pues bueno, Brau yo creo que no sorprende a nadie, lleva rindiendo a muy buen nivel desde su emersión, desde... Mucha regularidad también. Sí, total, porque de hecho es que desde que se lesionó Carlos Neva en la primera vuelta, él cogió el puesto sin haber jugado antes en segunda división, debutando en la categoría, debutando en el primer equipo, después de haber acabado el año anterior en el filial. Y oye, yo al menos no he echado de menos a Carlos Neva, que es verdad que bueno, pues el capitán llevaba también alguna que otra temporada un poco lejos de su mejor versión, que la dio quizá con Diego Martínez con ese Eurogranada, pero sí que es verdad que con Brau yo no he tenido problema, y de verdad, si sigue a ese nivel, pues yo por mí lo puedo ver mucho más de titular. Le va a costar a Neva, de hecho, creo yo, recuperar el puesto. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Al final yo creo que tanto Rubén Sánchez como el bueno de Miguel Brau son laterales tanto de presente como de futuro para el Granada. Son chicos jóvenes. En el caso de Miguel Brau, la verdad que no le ha temblado el pulso en toda la temporada en ser titular del Granada, y en una posición donde al final el Granada le ataca mucho los espacios, ¿no?, a la espalda de la defensa. Lo ha hecho bastante bien, yo no le recuerdo errores de bulto esta temporada, y sobre todo recordemos que venía de completar una temporada en el filial en la pasada campaña, venía también de una lesión que tuvo importante, que le tuvo muchos meses fuera de los terrenos de juego, y la verdad que le ha quitado, por decirlo de alguna manera, el puesto a Carlos Neva, que ahora es cierto que viene de lesión, le va a costar hacerse con esa alta competitiva que le denominamos, pero que lo va a tener muy difícil y va a tener que sudar mucho para recuperar el puesto. Y hablando del lateral diestro, yo creo que a Rubén Sánchez lo único que le hace falta es regularidad. La calidad la tiene, es un lateral súper completo. Ayer no dejó nada de hueco en su banda, defensivamente estuvo en todas, en las ayudas, acudiendo a los intentos de centros laterales del Sporting, y luego en ataque no paró de correr, todo el rato fintando a Sitabili, metiendo balones al espacio. Es un lateral que yo creo que, lo que digo, si se le da regularidad,
es seguro titular en el Granada Club de Fútbol, y también es bueno, es positivo para darle un toque de atención a Ricard Sánchez, que no se confíe, que no tiene el puesto ganado y que tiene ahí un competidor que ya hemos visto que da guerra y que de verdad que tiene mucho margen de crecimiento. Además, a Fran Escribá no le ha temblado el pulso a la hora de hacer cambios hasta ahora esta temporada, ¿no? Vimos que cuando pudo darle entrada a Óscar Nasey le dio entrada, luego al final Pablo Insúa le acabó ganando esa partida, y no me extrañaría, hilando con esto, que le pueda ganar a Pablo Insúa también la partida Manu Lama, al menos poco a poco, no sé qué pensáis. Sobre todo porque Insúa lo está demostrando a lo largo de toda la temporada, ¿no? Que el físico pues le falla. Para mí es un gran central, muy expeditivo siempre al corte, va bien por arriba, se la sabe todo. Es un perro viejo porque lleva mucho tiempo en segunda división, experto de la categoría, pero al final, oye, si juegas 3 partidos y sigues con tus micro roturas o problemas físicos, el chaval no tiene culpa de nada, pero obviamente el equipo necesita pues algo más de constancia atrás también para sentarse. Para mí Manu Lama llegó en verano procedente del Fuenlabrada, de Primera Federación, pues haciendo obviamente poco ruido, no se le conocía mucho, y yo casi lo reconozco, antes de que empezara la temporada yo pensaba que o bien iba a salir cedido o que iba a jugar bastante poquito, como así ha sido siendo al final. Pero luego, sin embargo, cuando Escribá le ha dado la oportunidad en Copa, sobre todo porque debutó ayer en Liga, no había jugado antes, para mí siempre rindió a buen nivel. Empezó contra el Cortes, que era un rival pues, de una inferior categoría, y era normal. Sí. Pero es que luego en una Romareda, con el Zaragoza embotellando al Granada con una prórroga de por medio y todo, Lama es que rindió muy pero que muy bien. Y ya encima, si te fijas que para mí es su partido culmen, hasta quizá el de ayer, el de la eliminatoria de Getafe, todo en Primera División, y ya sabemos cómo es el equipo de Bordalara, muy duro, sí, que va siempre al choque, por arriba, por abajo. Y oye, yo a Lama lo vi muy expeditivo, muy seguro al corte, sin miedo de pelearse con los delanteros sí, azulones. Y a mí, sinceramente, o yo mejor dicho, he echado en falta que entre más en la rotación de Fran Escribá. A ver si ahora, que parece que Ignasi Miquel pues, está ya más descartado, que Rubio también tuvo algunos fallos en la última jornada, si ha venido un poco a menos en su nivel. Y eso, viendo los problemas de Insúa, pues a ver si ha llegado el momento de ver a Manu Lama, que para mí pues, jugó muy bien sus minutos el otro día contra el Sporting, gol incluido, pero más allá de eso, pues por el trabajo defensivo, que es lo que uno le pide a un defensa al final. Vamos a escuchar lo que decía Fran Escribá de Manu Lama, que le pregunté yo mismo ayer en la rueda de prensa. ¿Qué cree que le falta para poder tener esa primera titularidad? Mister, quiero incidir un poco en el nombre de Manu Lama. Hoy en cuestión de 15 minutos tiene un par o 3 de intervenciones buenas en defensa, además del gol. ¿Qué cree que le falta para poder tener esa primera titularidad en Liga? Que le ponga el entrenador, y lo digo con sinceridad. Nosotros en conversaciones, lógicamente, de cuerpo técnico, lo hemos tenido infinidad de veces pensando, es partido para Manu, pero por lo que fuera, pues al final decidías. Pero Manu ha ido escalando posiciones, me refiero, yo cuando llego estaba lesionado, él era un jugador lesionado, falto de forma, había tenido un verano complicado, pues entre comillas, digamos, era el sexto central, que tenía 6. Bueno, pues él ha ido escalando posiciones en mi cabeza, y bueno, ya digo, hoy no lo he sacado, que eso quiero que para darle mérito al chico, no para dármelo a mí. Yo lo iba a poner con independencia de lo de Pablo, porque de hecho iba a ser central con Pablo. Lo que pasa es que al pasar lo de Pablo, pero él ya estaba para salir antes de lo de Pablo, porque mi confianza ha ido creciendo en él, porque su rendimiento ha ido mejorando y porque en los entrenamientos lo ves que está muy cerca de darnos un nivel muy bueno, ¿no? Entonces estoy convencido que Manu no va a ser el único partido en el que juegue, vamos a tener oportunidad de verlo más. Llama mucho la atención, Darío, que habla sin ningún tipo de problema de que ha ido escalando posiciones en su cabeza, que también significa que ha habido otros que han ido para abajo, ¿no? Sí, es completamente honesto, y yo creo que es lo que más me gusta de Fran Escribá, que es un entrenador honesto, que no tiene remordimientos de decir las cosas como las piensa, siempre con mucho respeto, y yo al final estoy de acuerdo con él. Creo que se ha sido un poquito injusto porque ha dado un rendimiento. Es verdad que el partido del Cortés no es valorable porque es un rival de muy inferior categoría, pero tanto en Zaragoza como este último partido copero contra el Getafe, el nivel de Manu Lama fue sensacional. Yo creo que hizo un partido, si no perfecto, rozando la perfección, y lógicamente entiendo la postura de Escribá. Al final es un central que llega en verano, que yo creo que muchos de nosotros aquí
ese movimiento lo entendimos más como un central a futuro que saldría cedido, finalmente se quedó en la plantilla. Y la falta de minutos, la falta de continuidad, te puede echar para atrás a la hora de alinearlo como titular en un partido de segunda división con todo lo que se está jugando el Granada, pero es que el chaval ya con estos últimos minutos que tuvo el domingo ha demostrado que se lo ha ganado a pulso, que está preparado, que ha trabajado, él mismo lo decía en zona mixta, que han sido 6 meses muy duros, de mucho trabajo, de mucho esperar el momento, aguantar, y le ha llegado la oportunidad. Hizo 2 intervenciones defensivas muy buenas, luego lo vimos que de cabeza con ese gol entró sensacional y sin duda que si no pasa a ser el tercer central, poco le falta, porque la verdad que Manu Lama está dando un rendimiento muy bueno y yo creo que ya a Fran Escribá le ha hecho ver que está ahí y que merece tener más minutos. Tengo la sensación, y escuchando ayer a su padre en la COPE, me confirmó un poco lo que pensaba. Decía su padre, Manolo Lama, por si a alguien le queda por saberlo, que el apellido le ha hecho daño y que no ha hecho más que perjudicarle. Y yo tengo la sensación de que hubo buena parte del granadinismo que prejuzgó un poco a Manu Lama, como pensando, si es que eso fuera normal, que no es nada normal en un equipo de segunda división, que está ahí por ser hijo de Manolo Lama, pero que al final yo creo que hay cosas que caen por su propio peso y este chico puede tener futuro en el Granada, ¿no? Lo ha demostrado, lo poquito que ha jugado lo ha hecho bien, sin grandes errores, y encima pues cuando le toca por fin la oportunidad de jugar en Liga, rinde muy bien. Al final yo creo que también el entorno y la afición del Granada, pues lo que comentaba un poco Darío, acabas de bajar a segunda división, te esperas un proyecto ultra ganador para volver lo antes posible a la máxima categoría, y de repente te traen a Manu Lama, que es un chico que viene de Primera Federación, encima de haber sufrido problemas físicos recientes. Pues claro, no terminas de entender ese movimiento. Parece, si no es un fichaje a futuro, es pues alguna operación del mundo del fútbol para revenderlo a otro equipo, para cederlo inmediatamente. No esperas que se quede en tu plantilla. Ahora, pues al final, lo que comentaba el propio Manu Lama y lo que ha dicho Fran Escribá, poquito a poco pues ha ido callando bocas, ¿no?, como se suele decir, y sobre todo pues eso, demostrando a la gente que, oye, que él aquí ha venido a ser profesional, a trabajar desde el día 1 y lo está demostrando. Para mí, sinceramente, pues es un honor al final que el Granada pueda sacarle un gran rendimiento a un central que parecía que iba a ser el quinto o el sexto incluso por detrás del propio recreativista Óscar, y que al final pues lo tienes ahí aportando, que oye, la temporada es muy larga, hay momentos para todos y puede haber lesiones, como con el caso de Insua, hay que repartir minutos y al final pues lo tienes ahí. De hecho, y ya para acabar, recuerdo ese tuit que se ha hecho un poco viral estos días, que menuda plantilla se le está quedando al Granada, ¿no? Por un lado el hijo de Zinedine Zidane, el hijo de Manolo Lama y un gaditano que se llama Stoico. Yo es que creo que nos están grabando, como se dice en el argot, ¿no? Desde luego. Bueno, ya que hablamos de debut, además, no se guardó nada Fran Escribá, que parecía que podía, pues directamente titular Abderrebach y luego unos minutos de Stoico. No sé qué cuerpo os dejaron estos estrenos. Yo tengo la sensación de que era día de estreno y que hay que darles tiempo, ¿no? Sí, a mí Abde me gustó muchísimo, Sí. Lo vimos un puñal ahí en el costado, muy veloz, me sorprendió la velocidad que tiene Abderrebach, lo recordaba de verlo en el Deportivo Alavés, pero no recordaba a un futbolista tan explosivo, y el otro día es que se comió, fue un quebradero de cabeza para el Sporting de Gijón, no paró de atacar los espacios, con balón muy habilidoso, buscó portería, tuvo un par de ocasiones para hacer gol, lastimosamente yo creo que fue lo que le faltó, porque luego se asoció un montón con los compañeros, y en el caso de Stoichkov no me esperaba que entrase, aunque ya con el resultado y el partido más o menos decantado para el Granada, tuvo minutos y tuvo una aportación buena, tuvo 2 oportunidades claras, me quedo más con el movimiento, ¿no?, de fijar a los centrales para generar luego el espacio y quedarse delante del portero. Lastimosamente tampoco la definición le acompañó. Se generó oportunidades, no las culminó, pero se las generó. Efectivamente, pero bueno, pintan bien, sobre todo Abde, que es del que pudimos ver más, pinta bastante bien, y vamos a ver, porque son 2 refuerzos que si el Granada acierta con ellos, pues desde luego que en ataque le pueden dar muchísimas bazas positivas. Lo mejor para mí del fichaje de Stoichkov, empiezo por ahí, a pesar de que fallar esas 2 ocasiones tan claras, es que parece que se siente muy cómodo con Lucas Boyén, incluso jugando Stoichkov de 9 puro, que tampoco
él es un ariete de esas características, y con Boyé un poquito más retrasado. Se entendió muy bien con el argentino. De hecho, Boyé fue el que la habilita en esa jugada, que se la lleva al espacio. Y bueno, al final lo que dicen muchas veces los entrenadores, ¿no? Lo importante es generar ocasiones, porque al final si el futbolista tiene acierto, pues ya caerán los goles. Al final en un 1 contra 1 también depende del portero rival, que esté acertado. Pero bueno, lo importante es que, oye, pues generó ocasiones y que yo creo que puede ser un futbolista muy, muy interesante. Recordemos que el Granada pues ha hecho un gran esfuerzo por traerlo en este mercado de invierno, ¿no? Desembolsando 2,5 millones de euros. Y bueno, pues algo tiene que tener. Yo, los poquitos minutos que jugó el otro día contra el Sporting, a mí me gustó mucho. Y en el caso de Abde, recordar una jugada, no sé si os acordáis, se echó el balón largo en la primera parte y parecía que el lateral del Sporting iba a llegar con solvencia, pero tiene una zancada ese futbolista que le ganó por mucho y bueno, al final el balón acabó despejado a la banda. Pero a mí me recordó un poquito a la jugada de Gareth Bale y Marc Bartra en aquella final de Copa del Rey. No tuvo el mismo resultado, pero la potencia del argelino es espectacular. Yo creo que al final al Granada le hacía falta un jugador potente y desequilibrante, sobre todo en banda, porque venía yo creo que un poco falto de ideas en los últimos partidos desde los extremos. Está Billy, que para mi gusto pues jugó muy bien el otro día, pero le sigue faltando un poco ese pizquín de suerte para marcar. Y pierna derecha. Y pierna derecha, porque es más zurdo cerrado que yo, por ejemplo, que soy zurdo también. Pero bueno, sí que es verdad que otros futbolistas como Jovia, sobre todo Corbeanu, que acabó saliendo en el mercado de invierno a Canadá, el propio Sáenz, que parece que va a salir ya inminentemente al Albacete, pues no terminan de darle lo que el Granada necesita, ¿no? Que al final son números para ganar partidos, que es que esto se gana con goles y asistencia. Desde luego que sí, muy importante que se reencuentre más habitualmente el Granada con el gol. Nos vamos a ir un segundo a publicidad y volvemos para seguir analizando lo que fue el Granada Sporting y lo que se viene, es el Dense Granada del viernes. Hablábamos de ese 3-1, de esa victoria de ayer domingo del Granada Club de Fútbol en el nuevo Los Cármenes, y por ir cerrando ya capítulo, antes de pasar a hablar del Eldense, otro de los nombres propios. Ayer muchos nombres propios, eso son buenas noticias siempre, que haya nombres propios en el Granada. El de Martín Ongla, que si ya es un cañón en el centro del campo, con lo bien que reparte y con la retención que hace del equipo también muchas veces, si encima ya lo convertimos en un extremo regateador y rematador, apaga y vámonos, ¿no? Pues sí, quizá el mejor fichaje para el extremo era Ongla y no ningún otro, ¿no? Pero bueno, al final Ongla a mí siempre me ha parecido, desde incluso que llegó en Primera División el año pasado, que no es un jugador de segunda para nada, es un jugador de primera sin ningún tipo de discusión. Él es potente, es técnico cuando quiere, también hay que decirlo, es intenso, es comprometido a la hora de defender. Únicamente lo que le ha faltado esta temporada es la regularidad. Pero bueno, también es verdad que si siempre rindiera al nivel de ayer, pues quizás no estaba en el Granada en segunda división y estaba en un equipo pues de un estatus un poco mayor. Pero a mí el partido de Ongla ayer me encantó. Lo he dicho antes, para mí el mejor o la mejor defensa que puede tener el Granada en la categoría es su centro del campo. Si juega a ese nivel y encima se entiende tan bien, tanto con Sergio Ruiz cuando toca como con Gonzalo Villar, para mí el Granada es que tiene muchas posibilidades de dominar los partidos. Y al final cuando tú dominas lo normal es ganar. Luego puede haber mala suerte, te puedes meter un gol a balón parado, en un córner, pero si tú dominas los partidos en el centro del campo, yo creo que tienes mucho trabajo hecho. Para mí, si Ongla consigue mantener este nivel, para mí es un indiscutible del 11. Luego ya veremos que quizás se puede ir con Camerún cuando le llegue la llamada de su selección y a ver cómo se le sustituye. Pero vaya, yo en el partido que hizo ayer, cero pega. Lo defensivo y menos todavía el ofensivo cuando te mete ese gol tan necesario, porque al Granada le estaba pasando lo de siempre, que él dominaba, iba ganando. Sí, pero no mataba el partido. Pero no mataba el partido y le costaba cerrarlo. Y de repente él pues inventó esa internada por la banda izquierda, el recorte hacia adentro y luego la pone en la escuadra. O sea, es que si tú me dices que ese gol te lo mete Ongla, te digo que no, que lo meterá Billy o lo meterá Abde, pero Ongla no. Sí, fue un partidazo el de Ongla ayer, que es que centrado,
si no es el mejor centrocampista que tiene el Granada, poquito le falta, porque ayer liberó a Sergio Ruiz, hizo ese balance defensa-ataque que muchas veces le cuesta al Granada, que se parte en el medio campo, lo hizo fenomenal. Luego la zancada, la potencia que tiene, cómo manda tanto con balón como sin balón es increíble. Y si encima de todo pues le sumamos eso, el acierto que tuvo de cara a gol, siempre es verdad que es un jugador que siempre prueba el golpeo desde fuera del área, todo se ha dicho, pero es que el golazo que marca es increíble, cómo se mete, lo decía Ángel, pues en la izquierda, recorta hacia adentro, fija al defensor, cuando tiene espacio golpea, la pone en la escuadra. Es un jugador súper completo que, lo vuelvo a decir, cuando está centrado y cuando le da el físico y está metido en el partido, es totalmente diferencial. Lo positivo que tiene el Granada en el medio campo es que si se marcha con su selección, tiene a Gonzalo Villar, tiene a Sergio Ruiz, tiene a Manu Trigueros, que empezó fuerte y ahora es verdad que ha perdido un poquito de protagonismo. Se le va a olvidar jugar al fútbol a Manu Trigueros, ¿eh? Efectivamente, pero es otro jugador que ve los espacios, que genera fútbol. Así que desde luego que Fran Escribá no se puede quejar con el medio campo que tiene, y esperemos que Martín Ongla siga así, porque el nivel que da, si lo prolonga, sin duda que van a ser muy buenas noticias para el Granada. Yo mantengo que el potencial de la plantilla de este Granada da de sobra para estar como muy mínimo en los puestos de playoff. Vamos, me parecería un fracaso bastante grande que el Granada no llegara a puestos de playoff. Creo que tenemos ya conexión con Elda para pasar al partido del Eldense del viernes, y vamos a hablar con Miguel Santiago Rico, periodista allí de Elda, de elrecord.net, que creo que ya nos escucha. Buenas noches, Miguel Santiago, ¿qué tal? Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, buen estreno de José Luis Oltra, ¿eh? Excelente el debut. En cuanto al resultado, el fútbol no fue demasiado maravilloso, esa es la verdad. Así lo dicen también los dígitos, los números, pero lo importante es que el equipo volvió a ganar después de 2 meses sin conocer la victoria, y después de ese cambio de entrenador con la destitución de Dani Pons y la llegada de un técnico muy experto como es Oltra. ¿Qué ha fallado en el Eldense hasta ahora, en esta temporada, para que esté en esta posición? Pues, a ver, de todo un poco. El técnico que llegó, Dani Pons, que además vivía su segunda etapa como preparador del Club Deportivo Eldense, no encajó, no terminó de encajar, porque en Elda se le tiene un cariño extraordinario a un granadino de Capileira como es Fernando Estévez. No se entendió el adiós de Estévez, eso hizo que no terminara de encajar Pons. Los primeros resultados sí que fueron más o menos positivos, pero cuando el equipo ya entró en mala racha, en dinámica negativa, se dispararon las críticas, y sobre todo en esta última racha, la verdad es que el aficionado optó directamente por pedir la destitución, la dimisión de Pons, y finalmente pues la cúpula directiva optó por cambiar de entrenador, y se habló de Estévez, incluso de la posibilidad de que Estévez retornara a Elda. Es lo que pedía, es lo que reclamaba la propia hinchada del Club Deportivo Eldense, pero yo creo que de no ser Estévez, que no ha sido, la inclusión de Oltra, yo creo que va a proporcionar un aire fresco, que hacía falta, por supuesto, a una plantilla y a una afición que estaban pues bastante decepcionadas y que estaban viviendo unos momentos de cierta crispación. Este primer resultado ha sido altamente positivo, y yo creo que a partir de ahora es bastante posible que la afición se vuelva a reenganchar, se vuelva a reconciliar con su propio equipo, pero todo dependerá también de cómo discurra el partido del próximo viernes ante el Granada, claro. Miguel Santiago, ¿qué es lo que más tiene que preocuparle al Granada en Elda este viernes? Pues sobre todo que es cierto que Oltra llevaba apenas 4 o 5 sesiones preparatorias, pero le ha dado la vuelta al equipo. El equipo estaba, no voy a decir muerto, pero casi, sobre todo anímicamente, psicológicamente. Yo creo que Oltra es un excelente comunicador. Ha sido, además de entrenador, comentarista de diversos medios de difusión. Se nota que se expresa muy bien ante la gente, ante sus propios jugadores, ante la afición. Después de ganar en el Heliodoro, se acordó enseguida de su antecesor, se acordó y mucho de los aficionados del Deportivo que se desplazaron a la isla de Tenerife. Yo creo que es una persona que transmite muy bien el mensaje y que, bueno, da la impresión de que sí es capaz, absolutamente capaz, después de haber entrenado más de 400 partidos en segunda división, de darle la vuelta al panorama. El Deportivo es cierto que como local, incluso en la era Pons,
ha sido mucho más fiable que como visitante. En casa suele ser un equipo práctico, más solvente. Vamos a ver también qué disposición adopta ahora Oltra, que sí que cambió bastante, también acuciado por algunas ausencias, algunas bajas, digamos, el esquema que venía utilizando precisamente Pont. Pero sobre todo en casa yo creo que es un equipo, el Deportivo, que sabe esperar, que tiene paciencia y que es cierto que tuvo dos resultados muy malos ante el Eibar y ante el Cádiz, pero esto no fue el denominador común de los partidos anteriores, porque incluso cuando no funcionaba, no terminaba de funcionar el equipo, por ejemplo, al mismísimo Elche, que ahora mismo es uno de los equipos más en forma de la competición, se lo puso muy difícil. Al final el partido terminó empate a 0, pero se estuvo más cerca de la victoria del Deportivo que del triunfo ilicitano. Un Oltra que viene, si no me equivoco, de ser segundo de Quique Sánchez Flores en el Sevilla, me parece. Os quiero hacer partícipes de esta entrevista, de este ratito tan bueno que estamos echando con Miguel Santiago. No sé si tenéis algo que preguntarle a él sobre el partido del viernes. Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, yo por preguntarte un poco por el interés granadino, ¿qué tal estás viendo a Diego Collado, que es un atacante granadino precisamente que ha venido en este mercado de invierno procedente del Gil Vicente portugués, si no me equivoco? ¿Cómo lo estáis viendo allí? Bueno, Diego Collado, es que el Deportivo es uno de los equipos, yo creo que es el equipo que más fichajes de invierno ha complementado de los equipos en segunda división, y uno de los 7 fichajes que ha hecho es precisamente el de Diego Collado. Diego ha estado muy bien en los partidos que ha jugado, quizás haya sido de los más destacados de los fichajes de invierno junto a Masca, el otro delantero que se ha firmado, probablemente de los más eficientes, de los más efectivos. Vamos a ver cómo está Collado y vamos a ver si puede jugar el viernes. No lo aseguraría porque presentaba algunas molestias, no viajó a Tenerife y bueno, vamos a ver también el discurrir de la semana para poder conocer definitivamente si Diego Collado puede enfrentarse al Granada. Pero ya digo, incluso el partido de Copa ante el Valencia lo hizo francamente bien, estuvo a punto de marcar un gol, y en los partidos de Liga que ha jugado Diego Collado, yo creo que ha demostrado que tiene muchas posibilidades para poder triunfar en este Club Deportivo Eldense. Miguel Santiago, me ha contado un buen amigo de él, Alejandro Ruiz, compañero de afición deportiva, que lleva muchísimos años cubriendo al Eldense. No sé si tanto como para acordarte de la última vez que visitó la ciudad del Granada, que no era el nuevo Pepico Amat, era el antiguo. Sí, el estadio municipal, pero tanto no, tanto no, ciertamente, pero sí, era otra época, otro estadio. Este estadio es muy distinto al viejo Pepico. Yo prefiero el viejo Pepico, con toda sinceridad, aunque ahora está en un estado, digamos, un tanto precario. Se siguen disputando allí partidos, por ejemplo, de la Preferente. Están al lado uno de otro, además, ¿no? Sí, muy cerca. De hecho, es que los jugadores entrenan en un campo anexo al viejo Pepico y van andando tranquilamente, caminando, porque hay muy poquita distancia entre un estadio y el otro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando se construyó en 2012 este nuevo Pepico, ni los más fanáticos, incondicionales, forofos, podían imaginar que un buen día, unos cuantos años después, el Deportivo Eldense iba a militar en segunda división. Y te puedo decir incluso como anécdota que el campo era nuevo, 2012, de césped artificial. Porque se decía, bueno, sobra aforo, tenía 4.000 personas entonces, y el campo, césped artificial, pero si para tercera es más que suficiente. Luego se tuvo que cambiar la superficie, se ha incrementado también el aforo del recinto, y yo creo que, aun siendo viernes el partido, 8:30 de la tarde, yo creo que ha despertado mucha ilusión la llegada de Oltra, y yo creo que estaremos rondando los 5.000 espectadores para este partido, yo creo que con bastante probabilidad. Pues seguro que sí, es uno de esos campos que nos apuntamos. Pues un 2-0 fue, la primera jornada de Segunda B de la 88-89. Goles de Villena y Castroverde para darle la victoria al Eldense. Miguel Santiago, esperamos os deseamos mucha suerte desde aquí, pero que el resultado sea otro este fin de semana, ¿eh? Por cierto, Fran Escribá fue jugador del Club Deportivo Eldense. Ah, mira, yo no lo sabía, ¿eh? En la temporada 95-96 jugaba en el Deportivo. Os puedo decir que, claro que sí, me acuerdo perfectamente de entonces, era un futbolista zurdo, media punta, delantero, y lo hacía muy bien y dejó muy buen recuerdo en Elda de su etapa como futbolista del Deportivo. Pues mira, ese dato tan interesante que nos deja Miguel Santiago Rico.
Pues lo dicho, Miguel Santiago, un abrazo muy grande y mucha suerte a partir del sábado, ¿vale? Se entiende perfectamente. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, muy interesante lo que cuenta Miguel Santiago. Un partido bueno, que presuponemos que el Granada es favorito, pero que cuidado con jugar en el campo del Eldense, que no es fácil, ¿eh? Ya estamos acostumbrados a ver, ¿no?, que en segunda división, pues aunque sea ese el tópico que muchos odiamos, no hay rival pequeño y al final, pues bueno, el Eldense está en una situación complicada, está en descenso, creo que ahora mismo a unos 4 puntos de la permanencia, porque estaba perdiendo estaba ganando el Cádiz, ahora. Al Mirandés, que están jugando todavía. Y bueno, cuando un equipo se encuentra en una situación así de necesidad, pues es más peligroso todavía. Encima vienen en buena racha, o al menos con la mentalidad un poquito cambiada con Oltra, y a raíz de esa última victoria contra el Tenerife, pues va a ser un partido difícil. Recordemos que, lo decía el propio Hugo al principio, lo que lleva el Granada sin ganar esta temporada fuera de casa, así que yo no me fiaría. Creo que desde el Sporting, precisamente. ¿Cuál fue la última victoria? Pues puede ser perfectamente, sí. Y al final, pues bueno, habrá que ir con todo, y aunque pueda parecer que es un equipo para rotar un poquito al equipo, pues quizá hay que ir un poco a asegurar y afianzar y a poner a los mejores, entre comillas. Pero yo pronostico, hombre, al final el Granada es un equipo superior, debe sacar el partido adelante, pero no va a ser fácil. Y yo no pronostico un resultado muy abultado. Luego podrá pasar lo que sea, pero yo creo que va a ser un partido ajustado y ojo a que el Eldense no pueda dar una sorpresa. Quizá, Darío, las opciones que le queden al Granada de ascenso directo pasan por no perdonar partidos como el del Eldense, ¿no? Efectivamente, por no perdonar ese tipo de partidos y sobre todo por ir encadenando victoria tras victoria. Yo creo que es el momento del Granada de sumar un segundo triunfo consecutivo que ya no solo te dé el golpe moral personal de decir estamos aquí, hemos vuelto a ganar, volvemos a jugar bien, sensaciones positivas, sino también de cara a los demás rivales, que vean que vas ganando, que no te has estancado en esa dinámica negativa. Y al final es fútbol, puede pasar de todo, pero recordemos que ya en el nuevo Los Cármenes, en la primera vuelta, lo puso complicado el Eldense, se le complicó el partido al Granada, finalmente lo terminó sacando, 3-2 creo que quedó, sí. Y es un rival que le dio guerra al Granada, que en su casa además, ya lo ha comentado el compañero, se hace más fuerte, así que yo creo que Escribá no debe de guardarse nada y salir a asegurar contra el Eldense para sumar 3 puntos que, como has dicho, son muy importantes y que al final... por ahí pasa el seguir en la pelea por el ascenso directo. Con la cabeza y no con el corazón, ¿cuánto confiamos en el ascenso directo del Granada? Yo creo que todavía estamos a tiempo de confiar. Estamos viendo que, hombre, hay una pequeña brecha, pero es que ya conocemos esta categoría. Es que de repente le puede venir una mala racha a los de arriba, de 10 partidos, ya no sin ganar, pero sí ganando muy poquito, y si el Granada encadena 5 o 6 victorias, como dice Darío, es que se puede ir arriba. Hombre, es verdad que va a costar porque uno ve el nivel de equipos como el Racing de Santander, el Almería, el Elche, sobre todo, que para mí es el principal tapado, que ya se ha destapado, lo estamos viendo, un equipo que parecía que iba a estar en la media tabla toda la temporada, pues ya con Eder Sarabia ha dado el salto y está ahí peleando por todo, ¿no? Yo creo que el Granada lo puede hacer, pero tiene que empezar a sacar victorias. Ya lo vimos en el anterior ascenso, que si el Granada es fiable en casa, mínimo rondas el playoff. Y ya si ganas algún partido como el del Eldense, por ejemplo, fuera de casa, es que te metes arriba. Entonces lo que hay que hacer es sobre todo que Los Cármenes sea un fortín, convertir el estadio en una aseguradora de puntos, y cuando te toque viajar, pues oye, ir rascando puntos. Segunda muy complicada, hay rivales muy duros, pero en el Eldense pues habría que ganar, al igual que cuando toque ir a Tenerife o a cualquier otro rival de abajo. Lo vimos en el último ascenso, el Granada se hizo fuerte en casa y los puntos que sacó a domicilio fueron los que realmente le dieron ese plus con respecto a los demás rivales de ascender directo. Yo lo que me tranquiliza es que en la época, en el último ascenso de Paco López, la situación era similar a esta altura de temporada. El equipo fuera de playoff, una distancia más o menos similar de puntos con el ascenso directo. Y, hombre, aunque es cierto que la dinámica y el juego del equipo, exceptuando el partido del Sporting, no invita a pensar que el Granada ahora mismo se pueda meter, yo tengo confianza. Yo creo que el equipo se puede meter en ese ascenso directo y, yo qué sé, por darte un porcentaje, veo un 60% de posibilidades de que el Granada termine ahí a final de temporada. Pasa es que el año de Paco López, Caranca dura algo más que lo que duró Guille Abascal. Yo creo que a lo mejor Caranca fue jornada 13, 12, sí. Más o menos, hablo a memoria, ¿eh? No sé si incluso puedo ser después de un partido de Copa del Rey, cuando
Pierde el Granada, no sé si pierde con el Oviedo. Con el Oviedo Granada. me suena. Sí, de hecho, después de ese partido es cuando cae Caranca. Cae Caranca y después, ese ¿verdad? tuvo que ser en noviembre o diciembre, ¿no? Porque Sí. creo que fue la primera ronda copera. Sí, creo, pues eso, ¿eh? estaremos hablando de jornada 13, Perfectamente. 14. Y sí que es verdad que luego con Paco López el Granada se vuelve bastante más seguro. Pero bueno, esa temporada creo que el Granada no pierde en los Cármenes. Eso ya sí ha pasado esta temporada. Claro. Y sobre todo, algo a destacar, el Granada esa temporada tiene a Paco López, pero sobre todo también tiene a un Mirto Uzuni que acabó siendo Pichichi y hay un Brian Zaragoza que se destapó ante el fútbol europeo y le duró al Granada medio añito más solamente hasta que luego llegó el Bayern. O sea que al final yo creo que ese Granada de Paco López dependió mucho de Uzuni y de los destellos de Brian Zaragoza, y este que se le queda ahora a Fran Escribá tiene que ser más coral, lo que decíamos al principio. La victoria ante el Sporting fue más colectiva, no hubo un jugador que destacara por encima del resto o que al menos decantara la balanza a favor rojiblanco, sino que pues eso fue una victoria trabajada desde todas las líneas, y así tiene que seguir el Granada, que todos aporten y que no se dependa solo del estado de gracia de un jugador, porque si no, cuando ese jugador no esté, pues se te nublan las ideas. Firmamos entonces que sea como el año de Paco López, ¿no? Sí, por supuesto, yo claro que lo firmo. Al final es esa la diferencia, que este año va a ser un Granada más equipo, pero por supuesto luego habrá nombres propios, seguramente Lucas Boyer de un paso al frente, Abde, las nuevas llegadas, pero sí, firmamos un año como el de Paco López. Una porra rápida para el Eldense Granada de este viernes. 0-2. 1-3. Sí, muy optimista. Ya sabía yo que esta gente iba a estar optimista hoy. Pues Darío Guerrero, Ángel Mengiba, muchísimas gracias por este rato y que nos sigamos viendo por los platós y por los campos de fútbol. Cuando quieras, aquí estaremos y también en los Cármenes, tanto viéndote como escuchándote alguna que otra vez, ¿no? Accidentalmente. Darío, lo mismo te digo. Igualmente, un placer, gracias por la invitación y nada, seguimos en contacto y nos seguimos viendo, que la temporada es larga y espero que a final de temporada pues nos veamos y sea por una buena noticia. Y que no haya que hacer programas durante los playoffs, que sería una notición también. Bueno, pues esto ha sido el fútbol en el día de hoy y vamos a pasar al bloque del baloncesto porque ha habido polémica otra vez, ha habido una derrota de bulto al final, por lo menos para quien no viera el partido, ve una distancia de 14 puntos entre Juventud de Badalona y Covirán Granada y ve una derrota de bulto. Si luego ves el partido, ves que el Covirán estuvo por delante en el último cuarto, a falta de cosa de 8 minutos, creo que seguía por delante el equipo rojinegro, pero hubo un momento en el que la diferencia en el tiro libre fue tan grande, sumada a las técnicas por protestas lógicas por completo de Pablo Pin y de Abu Subal, fueron dos faltas técnicas las que se le señalaron al Covirán, pues al final hubo una diferencia en el tiro libre, sumado a los buenos minutos, sobre todo de Artem Pustovi, que fue el MVP del partido, que hicieron imposible que el Covirán siquiera compitiera por la victoria en Badalona. Vamos a escuchar a Pablo Pin, que ahora sí ha vuelto a hablar de los árbitros. Y creo que ahí ha habido un momento muy importante, quedando 9-0-4, íbamos 3 arriba y en los siguientes, no sé exactamente, creo que han sido 5 minutos 44. Ha habido un 8-1 en falta, un 11-1 en tiros libres. Hemos llegado con 30-11 en tiros libres. Parece una barbaridad, una auténtica barbaridad, de ir 3 arriba, de pronto nos hemos puesto 16 abajo. Creo que ha habido algunas situaciones que, bueno, creo que no sé cómo valorarlas, no sé cómo analizarlas ahora. Como dato curioso, ¿no? A mí Nowa, que es uno de los más valorados de la liga, jugador que ha jugado Euroliga, ¿no? Sus tiros libres han sido quedando 1,29 de partido, ¿no? Que es un dato un poco curioso. Habrá que analizar por qué. Y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que ahora descansar y el lunes a trabajar, porque la semana que viene jugamos un partido importante en casa. Y tenemos que seguir trabajando como equipo, que creo que el equipo lo hace, lucha, nunca deja de trabajar, nunca deja de intentarlo, remonta, se mete en los partidos y este es nuestro camino, que tenemos que seguir trabajando con esa línea. Muy interesante lo que contaba Pablo Pin en sala de prensa, después de a su forma de entender una actuación arbitral que volvía a ser cuestionable. Hace una semana decía Pablo Pin que no iba a volver a hablar de los árbitros, pero es normal que lo haga porque la cuestión arbitral pues se repite en contra del Covirán prácticamente semana tras semana. Sorprende que hablamos de que Granada quiere ACB,
y está claro que hay muchas cosas que cuestionar, ahora las hablaremos tranquilamente, en cuanto a la planificación deportiva del equipo de este año, en cuanto a la gestión de esa plantilla de después. Yo creo que ha fallado más lo primero que lo segundo, pero está claro que Granada quiere ACB, pero la ACB no sabemos hasta qué punto quiere a Granada, porque, insisto, hay muchos días esta temporada en los que las actuaciones arbitrales pues van, los criterios son diferentes para el Covirán y para su rival. Vamos a iniciar ya este debate baloncestístico. Tenía muchas ganas de traer a estos dos invitados, que es la primera vez que vienen esta temporada y que además son compañeros, porque los tengo detrás mía en el Palacio de Deportes contando los partidos en Granada Sport Directo. Baltasar Quesada, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que estamos allí juntitos viendo y retransmitiendo a este Covirán Granada, que veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí a final de temporada. Con más derrotas que victorias. Roberto Castillo, buenas noches. Buenas noches, pues sí, más derrotas que victorias. Al final yo creo que era un poco lo esperado a esta altura de la temporada, pero sí que creo que Covirán debería llevar alguna victoria más en el zurrón, sobre todo teniendo en cuenta los rivales que hay este año. Equipos como Andorra, que no está haciendo una gran temporada, como Lleida, que también se dejó escapar ahí el triunfo, bueno, y sobre todo porque Granada ha tenido partidos apretados que no ha sabido resolver. El partido de Juventud, ¿qué sensación os dejó? Porque otra vez el Covirán está ahí, está en el último cuarto metido en el partido, pero se termina yendo de 14 puntos la cosa, Baltasar. Bueno, el problema de Covirán es que siempre en todos los partidos tiene un momento de desconexión y entonces a partir de ahí resulta que se viene el equipo abajo, el equipo contrario empieza a anotar, se empieza a distanciar en el marcador y ahí es donde vienen los problemas de Covirán Granada. Es verdad que, como ha dicho Roberto, Covirán podía tener y estar a mitad de tabla tranquilamente. Recordemos que hay 5 o 6 equipos que en cuanto ganes un partido te puedes subir a la mitad de la tabla, por lo tanto no hay ningún problema. Lo que pasa es que, si es verdad, esa desconexión, yo creo, no sé qué es lo que ocurre el tercer cuarto, y yo lo digo muchas veces en las retransmisiones cuando lo hacemos con Roberto, es decir, es peligroso el tercer cuarto del Covirán Granada. Yo que sé, puede ser que se desconecte cuando pasan por vestuarios y ahí es donde le vienen los problemas, porque la verdad es que el equipo, sí es verdad que le falta quizá algún jugador más que pueda estar bajo los aros para dominar algo más, pero incluso así, con el equipo que se tiene, se podía estar a mitad de tabla perfectamente. Es que son, Roberto, 8 puntos los que suman los 3 pibos del Covirán el otro día. Sí, ese es uno de los principales problemas, creo yo, que tiene la planificación de la plantilla. Se apostó por jugadores de talla baja, tan solo con Rubén Guerrero como referencia interior de altura, y a ver, a mí me duele decirlo, pero el malagueño no está dando la talla, ¿no? Nunca mejor dicho. Precisamente, perdona, pero es que precisamente Rubén Guerrero era el jugador que debería de pelear bajo los aros y no lo está frente haciendo a cualquier otro pívot de cualquier otro equipo, y en cambio claro, no hizo nada. Es que al final un jugador que tiene 2'13", lo que tú le tienes que pedir es intimidación, es presencia bajo el aro, es que agarre la pelota y la hunda, que corte hacia canasta, y a veces se le ve en los partidos, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, como timorato, como que está falto de confianza, no sé si es que es problema psicológico. Muy cabizbajo siempre. Efectivamente. Tú veías otros jugadores antiguamente que cogían la pelota y se iban hacia el aro, ese Petinian, Malik Dimé el año pasado. Entonces, bueno, jugadores que no son mucho mejores ni peores que Rubén Guerrero, al final son similares. Y sin embargo el malagueño yo no sé qué le pasa, porque por ejemplo contra Zaragoza sí cuajó una buena actuación, secó a Gilson Bango, que ahora se va a ir a Panathinaikos por $1 millón. O sea que un gran jugador secado por Rubén Guerrero, pero eso fue una gota en el agua. Y yo creo que ahí es donde está uno de los factores clave del desempeño de Covirán. Pustoboy y Tomic volvieron a ser clave y Pablo Pin se quejaba de los tiros libres. Claro, si nuestros jugadores no juegan por dentro, que es donde más tiros libres se sacan, al final creo que fue Pustoboy que lanzó 10 tiros libres, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, si un jugador solo tira 10 tiros libres, al final ahí también va a haber una diferencia bastante ostensible. No, sí, la verdad es que los pivots en Covirán no están funcionando. Y entonces eso hace que quizá
gente como juega de 4, tiene que empezar a jugar de 3, Sí. y a partir de ahí es donde vienen los problemas, porque cambia todo el sentido del Claro, juego del Covirán. al final Wiley, que es un jugador es más un 4 que un 5, lo estás empleando como 5, le cuesta mucho defender a jugadores altos, al final también se apostó por un tipo de defensa, que es defender fuerte en el bloqueo, acompañar, hacer muchos cambios, pero eso tiene que ser situacional, tú no puedes fiar todo a ese tipo de modelo, porque al final en el otro lado de la pista tienes que tener tiradores de mucha fiabilidad, esos mismos jugadores móviles interiores tienen que tirar bien, y Wiley tiene unas virtudes, pero el tiro exterior no es una de ellas. Con lo cual ahí estás condicionando mucho. Y menos mal, y estaréis de acuerdo también conmigo, en que Amin Noah empezó dubitativo las 3-4 primeras jornadas, pero ahora es uno de los mejores jugadores de la competición. Y ojo, que viene febrero, el final de la ventana de traspasos de Euroliga, y a ver lo que nos dura, si no se lo llevan. Esperemos que no, ya sonó hace 10 días Asbel Villeurbanne que se lo quería llevar. Al final, menos mal que se queda por aquí. Pero bueno, sería un golpe a la línea de flotación terrible perder al francés. Yo creo que Dame sería... un segundo, Baltasar, porque tenemos que irnos a unos consejos publicitarios y a la vuelta hablamos largo y tendido de Amin Noah y de todo lo que tiene alrededor el Covirán, que no es poco. Estamos de vuelta en esta noche de deporte granadino. Comentábamos antes ese triunfo 3-1 del Granada Club de Fútbol ante el Real Sporting y ahora hablábamos de la derrota del Covirán 9-6-8-2 en el Olímpico de Badalona. Hablábamos con Roberto Castillo y Baltasar Quesada de la figura de Amin Noah, que vuelve a ser el mejor del partido en Badalona y que es una pieza prácticamente indispensable en cualquier partido y bueno, pues en cualquier victoria de este equipo, ¿no? Si lo es incluso en las derrotas, en las victorias ya no te cuento. No, sí, es fundamental, para este equipo es fundamental. El día que no esté él, pues, tendremos un problema, sobre todo lo que estábamos comentando antes de que sonaba para poder llevárselo. Y eso sí que el Covirán Granada podía decir entonces despedirse de la categoría, porque si Amin Noah no está, yo creo que, no, Roberto, aquí faltaría... Bueno, faltaría todo, porque Amin Noah es el mejor atacando y es el mejor defendiendo. Es uno de los líderes estadísticos en robo de balón, es el único que más o menos rebotea algo en el equipo de forma constante, anota por dentro, anota por fuera, puede cambiar, es un jugador fundamental. Si se marcha, que ya parece que esas voces se han alejado, al menos hasta que de aquí a un par de semanas se cierre el mercado de Euroliga, esperemos que no se vaya, porque cubrir su hueco, por mucho dinero que dejase y no sé qué cláusula tendrá, si es que tiene alguna cláusula liberatoria, esperemos que no. Sí, la tiene. Pero con ese dinero no solventas nada, porque ir al mercado ahora no te va a suponer reinvertir ese dinero en un jugador de esa talla. Efectivamente, ahora en el mercado este de invierno no hay jugadores, porque habrá descartes, claro. O no estaban esperando de ligas, por ejemplo, como la asiática o como otras ligas que finalizan. Equipos que vayan cayendo en BCL. O que claro, lo que hemos visto años atrás, jugadores que te vienen de la liga griega porque ya no tienen nada que hacer, de la liga australiana, como llegó a estas mismas alturas del año Jacob Wiley, de la liga coreana, como vino en su día Yusu Ndoye. Entonces, bueno, ahí puedes pescar, pero ahí puedes pescar retoques. Es como en fútbol, el mercado de invierno no sirve para hacer una plantilla, sirve para retocar lo que te está fallando. Y en este caso Covirán, en mi opinión, debería ir al mercado a retocar, y sobre todo ahora que viene un parón de 3 semanas por la Copa del Rey y demás, es el momento de fichar, si es que quieren fichar y deben fichar. Bueno, dice el presidente que el dinero no hay como para fichar. La verdad es que siempre debe haber algo. Él algo en caja siempre hay que dejar. Se guarda alguna cosa para... Todos están fichando, al final, todos los equipos de abajo, sean jugadores o entrenadores, están fichando. Andorra mismamente, la semana pasada, sustituyó a su técnico y fichó a Joan Plaza, con lo cual, bueno, pues... Ahora, si os parece, nos metemos en mercado con profundidad. Por cerrar el episodio Badalona, un último nombre que quiero sacar a la palestra, que es el de Sergi García, que de nuevo 0 de valoración en el partido. Que yo creo que después de la lesión no ha conseguido tener el nivel que en principio había llegado desde el principio de temporada, desde que llegó. Y eso hace que no se recupere y que no haya una dirección de juego clara.
Sí es verdad que hay otros que están haciendo su labor, pero que es fundamental, sobre todo en la dirección de juego y luego en el tiro, que también era un jugador que se le esperaba que tuviese tiro. No podemos esperar solamente que Bamford y Clavel intermitentemente, Balton en cuando está, pero que efectivamente él tendría que estar en la dirección de juego y en la anotación. Sí. Y la verdad es que no está haciendo lo que se esperaba. Sí que es verdad que contra Zaragoza parecía que ya había vuelto a ser el de antes. De hecho, en el último cuarto se echó el equipo a las espaldas, hizo 3 penetraciones seguidas muy importantes y ahí yo dije, bueno, perfecto, ha vuelto el Sergi García que todos pedíamos, porque además yo personalmente le di caña después de la lesión, en plan, oye, hay que ponerse las pilas, este jugador no está rindiendo como se esperaba, y parece que ya lo habíamos recuperado, pero ahora otra vez es un paso atrás. Y vuelvo como con el caso de Rubén Guerrero, ya no sé si es tema físico, tema de cabeza, porque contra Zaragoza se le veía perfectamente recuperado a todos los niveles. Y ya lo vimos también el año pasado con Lluís Costa, cuando tenía esos problemas de cadera, lo que tardó en volver a ser el Lluís Costa que todos conocíamos. Así que es muy importante, porque además, si Sergi García no está bien, Jonathan Roussel, con 34 años, tiene que pegarse minutadas muy grandes. Y al final, el francés lo está notando. Ya no tiene esa frescura que tenía en la jornada 8, en la jornada 10. Ya se le van notando los kilómetros a las espaldas también. Así que, bueno, a ver si este parón sirve también para que el Balear recupere su mejor nivel físico, su mejor nivel mental, y al final nos beneficiemos todos de ello. Esperemos, porque también es otro de los jugadores fundamentales a la hora de, sin duda. de poder hacer funcionar el equipo. Ha sido una de las apuestas deportivas y económicas de la temporada. Al final, sustituir a Lluís Costa es complicado, son unos zapatos muy grandes que llenar, pero es que se antojaba como el base titular perenne, y ahora mismo yo creo que preguntas en el pabellón y te van a 9 de cada 10 o 9 y medio de cada 10 Roussel. Te van a decir que Roussel es el titular. O sea que bueno. Pero es que al final es el que juega más minutos y la verdad y el que cierra los partidos, claro. Efectivamente, la dirección de juego también, luego hay anotaciones que se le sale cada triple de esos... Que se saca la mecánica que tiene tan especial, ¿no? El tiro es impresionante y la verdad es que está siendo Jonathan Roussel el que debería ser... Sí, y bueno, ha habido algunos partidos que incluso Agustín Ubal ha sido quien se ha encargado de subir el balón en los minutos finales y Roussel, los dos por encima. Ojo que Agustín Ubal, yo creo que todos o casi todos esperábamos muy poco rendimiento de él, porque en Palencia no destacó apenas, parecía que venía a rellenar plantilla, a ser el último jugador. Ficha 12, y cada jornada que pasa, tanto en defensa como en ataque, en intensidad, está aumentando. Y a pesar ahora de sus problemas en la muñeca, está jugando y lo está haciendo bien. Sí, yo quería además incidir en él, porque ha habido un cambio. Al principio de temporada no estaba dentro de la dinámica de juego, pero lo que acabas de decir, es que está cogiendo mucha responsabilidad y sobre todo está sustituyendo a Roussel cada vez que hay dirección de juego. Por lo tanto, la verdad es que además es un jugador alto, o sea, que tiene ventaja sobre otros bases, otros directores de juego, y eso está haciendo que yo creo que se está creciendo, porque es un chaval joven y que le faltaba tener confianza, y a partir de ahí yo creo que está cogiendo confianza, y a final de temporada yo creo que si Pablo Pin le sigue dando minutos en la dirección de juego, puede ser que sea mucho más importante de lo que es ahora. Vamos a hablar de lo que se le viene a Covirán Granada por delante, que en el plazo más inmediato, que es este sábado, se le viene posiblemente una final de esas que no son final, pero que sí son final, contra Vázquez Girona. Y tenemos vía Skype conexión con Jan Torrent, compañero de TV Girona. No sé si puede escucharnos ya. Jan, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jan? Jan Torrent, que cubre la actualidad del Vázquez Girona, que pensaréis allí, Jan, que es un equipo diferente al que era hace cuestión de 5 o 6 semanas, ¿no? Totalmente diferente. Moncho Fernández no sé qué ha hecho, creo que nadie lo sabe, pero el cambio ha sido drástico de arriba abajo. Desde luego que sí. ¿Cómo se plantea este partido para Vázquez Girona? Aquí en Granada tenemos la sensación de una final por la necesidad de ganar en casa, de aprovechar ese average que tiene particular con Vázquez Girona. No sé cómo se afronta ahí el partido. Con un poco de ganas, ¿no? Después de lo que pasó en Fontajau, que con
con Granada empezó todo, el ir para abajo del club cuando lo dirigía Fotis Katsikaris. Y bien, yo creo que, aunque las matemáticas aún no son determinantes, este partido es una auténtica final, como decías. El equipo de Moncho Fernández ahora mismo viene con una confianza altísima, con un estilo de juego ya muy particular y muy suyo de correr mucho más y no de parar e intentar jugar en el 5 para 5. Ha ordenado mucho los sistemas y ha puesto cosas muy sencillas para que los jugadores cojan confianza. Y ahora mismo 4 de 5 victorias, así que muchísima confianza en el equipo, en el entrenador y en todo el club. Victorias seguidas en Fontallao contra Barça, Baskonia y Unicaja. Debéis estar alucinando por allí, ¿no? Sí. No sé cuál de las tres es mejor, porque con el Barça, bueno, el Barça se jugaba a ir a la Copa o no, luego el Baskonia lo ganas desde el minuto 1 hasta el final con una amplia diferencia y luego ganas al que era el líder en esos momentos, como es un Unicaja de Málaga que solo había perdido 3 partidos en lo que llevaba de temporada porque en la BCL no había perdido. Así que fue es que es para echar, no te lo terminas de creer porque realmente en un mes ha cambiado todo. Este 2025 no tiene nada que ver del 2024 del Básquet Girona. Jan, te quiero destacar un nombre que a mí personalmente me está sorprendiendo mucho porque creo que es al que más está sabiendo exprimir Moncho Fernández respecto al que había sido su rendimiento con Fotis Katsikaris, que no es otro que Al-Jami Durham, que era un jugador que prácticamente pues estaba contando de aquella manera para Katsikaris, que ya habíamos visto que tenía Girona 3 jugadores de un perfil muy parecido, ¿no? Como Nike Sibande, Al-Jami Durham y Aiki Rekbu. Y Durham está volviéndose un jugador absolutamente imprescindible, ¿no? Sí, los aficionados del Básquet Girona están un poco preocupados con los jugadores extracomunitarios, ya con Nike Sibande y Al-Jami Durham. Nike, te lo cuento muy rápido, Sibande yo creo que es una apuesta de la dirección esportiva de Fernando Sanemeterio, y Al-Jami Durham sí que tenía que ser una estrella, ¿no?, del equipo. Está siendo un poco irregular. En el partido contra el Tenerife en la jornada anterior no hizo absolutamente nada. Si puedes mirar el box score, es absolutamente nada. Y a la semana siguiente, contra Unicaja de Málaga, pues hace un auténtico partidazo, siendo clave con esos 2 triples consecutivos en los últimos minutos del partido. Compañero, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto de Básquet Girona, del partido de este fin de semana para Jan Torrent. Bueno, yo quería preguntarle, porque la verdad es que de esos últimos 5 partidos ha ganado 4, ha perdido 1, pero además le ha ganado a Lleida incluso, que es otro de los que están por la parte de abajo y lo puede descolgar, ¿no? Pero ¿cómo está el equipo viniendo a Granada? Porque venir a Granada parece que, aunque esté el equipo en la parte baja, en descenso ahora mismo, en casa siempre es un equipo peligroso. Se le ganó en la jornada número 3, se le ganó allí en casa de Girona, pero tanto cambio ha habido como para que ahora cuando venga pueda resolver Girona. Yo creo que sí. Y primero creo que a Granada se tiene que ir con todo el respeto y con un poco de miedo, porque es un partido que los 2 equipos se juegan muchísimo, aunque quedan muchas jornadas por jugar. Ahora mismo son 2 equipos que están en la lucha por la permanencia. Dicho esto, si nos fijamos en resultados, a mí me gustaría destacar la derrota contra el Tenerife. Y la derrota, ¿por qué? Porque el resultado marca algo que creo que no fue el partido. El Girona no dejó de intentarlo contra el equipo de Chus Vidorreta, y aunque la diferencia es muy grande, insisto en que el equipo nunca dejó de rendirse, que era algo que pasaba muchas veces y que pudisteis ver vosotros mismos en ese partido en Fontallao. Jan, ¿alguna baja prevista para Básquet Girona para este partido? Yves Pons seguro que se va a perder los próximos 2 meses, y veremos James Nagy, que tiene problemas en la rodilla izquierda, si no me equivoco, y luego siempre está un poco renqueante de la espalda, de la zona lumbar en la que se operó el pasado verano, y en un principio no tendría que haber más bajas. Jan, la última y te dejamos. ¿Tenéis la sensación en Girona, que la he podido contrastar un poco preguntando a compañeros periodistas prácticamente que cubren la actualidad de todos los equipos, diría, de
de la Liga CB, y algunos coinciden en que este Covirán Granada desde principio de temporada tiene pinta de ser lo más parecido, salvando la distancia, a lo que han sido estos años anteriores Fuenlabrada y Palencia. ¿Tenéis la sensación vosotros de que el Covirán es el peor equipo de la Liga? No, yo no para nada tengo esta sensación. De hecho, tengo la sensación de que cualquier equipo tiene un mes bueno y se pone arriba, como le ha pasado ahora al Básquet Girona. O sea, a mí me da la sensación que esta temporada no va a haber un Fuenlabrada, un Palencia como ha habido las temporadas anteriores, sino que las 12 victorias no te van a asegurar absolutamente nada. Muy interesante, Jan Torres, lo que nos cuentas y como le comentábamos antes en el fútbol al compañero de Elda, mucha suerte a partir del domingo. Igualmente. Muchas gracias, Jan. Pues mira, muy interesante lo que nos comenta Jan Torrent, y ya os lo traslado a vosotros. Sí. ¿Es una final lo de este sábado? Totalmente. Además, yo estoy de acuerdo con Jan en que este año no hay equipos que se vayan a descolgar tanto, porque sin ir más lejos, ahora mismo el colista es Coruña, un Coruña que ha sido capaz de ganar al Madrid, que aquí dio mucha guerra y que se está moviendo en el mercado. Ha fichado a Tomás Hertel, no sabemos por cuánto tiempo tampoco, porque a lo mejor, y dicen que tiene una cláusula de salida de Euroliga, pero bueno, ahí lo tienen. Así que, como bien ha dicho, también Breogán estaba hundido y ha enganchado tras echar a Mirsic varios triunfos consecutivos que lo ponen con 7 victorias en una situación muy cómoda. Y a la inversa, Andorra empezó muy bien, Lleida empezaron muy bien, y ojo porque se están viniendo abajo. Y en esta segunda vuelta, al final, la competición es muy larga. Se pueden igualar mucho las cosas. Yo creo que Covirán, si es capaz en este próximo partido de ganar la Girona, sí es verdad que Girona viene con esa línea ascendente y peligrosa a la hora de jugar, pero tiene que jugar en Granada. Y como yo decía antes, que Granada no es un sitio fácil para jugar, el público aprieta y sobre todo si consigue enderezar desde el principio un poquito el partido, yo creo que se le puede plantar cara a un Girona que viene muy subido. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Para mí se puede ganar este partido y a partir de ahí yo creo que hemos tenido, yo creo que 2, 3, 4 partidos en los cuales se podía haber ganados y estaríamos a mitad de tabla, que es lo que yo creo que el equipo podía estar. Sí. ¿Aprobáis la planificación deportiva del Covirán de este año? ¿Lo digo yo o lo dices tú primero? Dilo tú, ¿por qué? No, en mi opinión no. Que no tiene... Hay bastantes lagunas dentro de la... No ya de la planificación, sino de la ejecución de la planificación. A mí la idea de juego no me parece mal, pero creo que algunos fichajes han errado. Hablábamos de Rubén Guerrero, podemos hablar también de Jean Clavel. Yo creo que ese perfil debería haber sido ocupado por un jugador bastante más anotador. De hecho, yo cuando él era el último que iba a cerrar la plantilla, yo esperaba un jugador, un tirador de más garantías. Y bueno, el boricua la verdad es que le pone ganas en defensa y cuando engancha un par de tiros conecta muy bien con la grada, pero es demasiado irregular. Es demasiado irregular y en Covirán siempre andamos con que tenemos poco presupuesto, no hay dinero y al final cuando no tienes dinero tienes que acertar mucho cuando lo gastas, con lo cual yo creo que en esos fichajes se podía haber mejorado un poquito la cosa. Y también creo que en algunas renovaciones se estuvo, entre comillas, un poco espléndido. Hay jugadores que, en mi opinión, bueno, quizá hubiera habido mejor que buscar en el mercado antes que renovar. En mi opinión, Scott Bamford también es demasiado irregular. Cuando te da mucho, pero este año algunos partidos están muy desconectados, hace mucho la guerra por su bando. Y sí que es cierto que cuando anota contra Zaragoza, oye, perfecto. Pero es que un equipo como Covirán de la parte baja necesita que un jugador así, en el que estás empleando gran parte de tus posibilidades, sea mucho más regular y te anote siempre. Efectivamente, yo creo que los tiradores son irregulares. Sí. Luego, en la planificación, que era lo que nos comentabas, yo creo que el tema de un 5 potente hacía falta. Sí. Y ahí también es donde quizá estamos teniendo un poco de déficit de a carestía. La hora de poder estar. Entonces, si se hubiese invertido un poquito más en alguien, si es verdad que luego nos plantea el club que no hay dinero y eso tampoco no le puedes decir otra cosa. Porque al final también tienes perfiles, digamos, repetidos. Por ejemplo, Pera Tomás y Edgar Vicedo se me parecen demasiado. Jacob Wiley y Recochea cumplen los dos el mismo papel, de pívot pequeño, móvil, que puede defender bien. Entonces quizás habría que haber buscado
otros perfiles intermedios que no se solapasen tanto y que te aportasen otras cosas. Porque yo lo que veo, por ejemplo, es que salvo Nua, nuestros pivots no tiran por fuera, entonces no te abren la pista, no puedes jugar con 5 por fuera, y ese tipo de jugadas que veíamos el año pasado o al anterior con Cristiano Felicio, que a pesar de ser grande también te abría la pista porque tiene tiro de 5 metros, incluso el primer año lanzaba de 3, esas opciones no las estás teniendo este año. ¿Creéis que hubieran casado Felicio en este Covirán? Con Pablo Pin no. Bueno, la verdad es que Felicio tuvo altos y bajos. Como jugador sí, pero él en lo personal, según tengo entendido, no acabó todo lo bien que se debería. Entonces, por ahí se marchó a Japón. Fue una de las causas por las que, o al menos es lo que... Hombre, yo creo que de todas maneras ahí podía haber cuadrado siempre y cuando con Pin se hubiese... Sí, al final un jugador de su calidad y su experiencia, más aún ya una vez que se ha recuperado de sus problemas físicos, sí que es cierto que Felicio te condicionaba mucho la defensa del bloqueo, porque no es un jugador móvil para la hora de cambiar con jugadores más pequeños, no puede defender por fuera, cometía muchas faltas. Lo que le estamos viendo a Rubén Guerrero en algunas situaciones, de salir fuera, quedarse demasiado en la ayuda, hacer faltas tontas, esas situaciones condicionaban mucho, efectivamente. Porque ahí a la hora de entrar quien quiera a canasta... Sí, en defensa intimidaba y en ataque... el 2x2 que jugaba Cristiano Felicio, tanto con Lluís Costa como con Jonathan Roussel, era imparable. O sea, uno de los mejores pivots que he visto yo jugar en Granada, el 2x2. Que si incorporan algo, yo creo que es una de las bazas que teníamos el año pasado y el anterior, y este año se ha perdido esa capacidad de jugar 2x2, salvo cuando está Jacob Wiley en pista, al cual le condiciona que es un pivot pequeño. Entonces, depende mucho de que le cuelguen la pelota y se libere con un bloqueo ciego. Entonces, yo creo que Felicio, como jugador, habría encajado y nos vendría muy bien un Felicio. Pero era un pívot súper anotador. Claro. Aunque flaquee un poquito en defensa, por eso digo, el perfil defensivo ya lo tiene bastante el Covirán, lo que no tiene es ese pívot anotador. Claro, y al final, claro, cuando no te entran los triples y te encuentras bloqueado desde el exterior, haces un 4 de 27, haces un 5 de 32 en triples, si no tienes un pívot que anote por dentro, salvo Nua, y bueno, es un 4 que anota mucho por fuera, no tienes una presencia interior anotadora, como hemos tenido en otras situaciones, pues te ves frágil en ese aspecto. Y los rivales lo saben y es donde castigan más el juego de Covirán. Que si hubiese un pívot que pudiera anotar fuera, la verdad es que habría mucha más ventaja a la hora de atacar y sobre todo en el tema de la anotación. Necesitaríamos a alguien más anotador, no solamente un pívot, es que hace falta gente que desde el perímetro intimide para poder sacar los partidos adelante. Es que muchas veces Covirán Granada se queda ahí corto y la verdad es que el otro día Pablo Pin comentaba que había que tener como mínimo una anotación de unos 90 puntos para poder llevarse un partido. Sí. Pues entonces ahí no estamos. Claro, y bueno, y menos mal que jugadores como Elías Baltonen han dado un paso adelante también en el aspecto anotador. Baltonen es un jugador de anotar 6, 7 puntos y lo estamos viendo con anotaciones por encima de los 12, 14 puntos en varios partidos de esta temporada. Además, no tengo la estadística fresca, pero creo que es uno de los más fiables desde el perímetro. Sí. Contra Zaragoza no falló ni un tiro, es un jugador que, bueno... Tira poco, pero tira bien. Pero selecciona muy bien los tiros, además comete pocos errores, con lo cual tenemos 5 victorias y, ojo, podríamos haber ganado varios partidos más que han sido apretados, pero también si estas circunstancias de que Agustín Ubal ha progresado, de que Baltonen también ha dado un paso al frente, que Nu ha salido muy bien, también podíamos habernos visto con menos victorias en el haber, así que demos gracias también a que estamos con estos triunfos, ¿no? Casi. Yo tengo la sensación de que como muy tarde, para el 15 de febrero, por poner así una fecha, ya tendremos alguna novedad en el aspecto de cambio en el Covirán. ¿Qué cambios creéis que son los más imprescindibles en este equipo? Y no hablo solo de perfil que hay que buscar, sino jugador que haya que dejar salir. Hombre, pues salir... Al final... Depende de lo que se traiga, claro, porque... también se juega mucho con el tema de los cupos. Sí. Quiero decir, si casi todo el mundo coincide que hace falta un escolta que anote más, pero ¿quién es la cabeza que tiene que rodar para eso? Yo creo que al final la parte más débil sería Jean Clavel. No es el que menos rendimiento está ofreciendo, toda vez que Pere Tomàs, a pesar de no jugar, es cupo. Entonces, si te traes a un jugador que sea
seleccionable como cupo, en mi opinión, y a pesar de ser el capitán, o bueno, quizá dejarlo en plantilla, pero como ficha número 13, como se vio en temporadas anteriores, que no iba convocado uno de los jugadores de la plantilla. Pero bueno, no podemos permitirnos también el lujo de tener dos jugadores como son Pera Tomás y Aurrecoechea, que habitualmente suman 0 minutos. A pesar de ser cupos, una vez que buscas un cupo tiene que ser también que te aporte. Porque nosotros no somos Tenerife, donde los cupos jugaban 30 segundos, ¿no? De forma testimonial. Hombre, yo por ejemplo, Aurrecoechea es un jugador que lo veo poco efectivo en el equipo hoy por hoy. Entonces, si alguien hay que mover, Sí. yo movería, por ejemplo, ese jugador. Sí, es verdad que hay que traerse a alguien que pelee bajo los aros. Que yo, para mí, creo que más que anotador, porque ya hemos dicho que Bamford y Valtonen pueden anotar, pero un jugador bajo los aros, yo creo que sería lo ideal para poder acabar la temporada, yo creo que manteniéndose el Covirán en la ACB. Sí, claro. sí, porque además uno de los factores que está influyendo mucho en estas últimas derrotas ajustadas de Covirán ha sido el rebote ofensivo del rival. Real Madrid cogió 18 capturas. Evidentemente Real Madrid no es un baremo justo para evaluar a un equipo, que tiene a Tavares, salió Sergi Ibaka medio renqueante y allí se hizo capitán general, pero sí que es verdad que estamos viendo cómo jornada tras jornada el rebote ofensivo de nuestros rivales es una de las bazas con las que cuenta y tienen 3, 4, 5 opciones más que Covirán en todo el partido. Y bueno, ya no nos vamos al partido de Murcia, donde Covirán cogió un rebote ofensivo y solamente Kurucs en la misma jugada cogió 3. Sí. Y al final anotó al final del partido y el partido se decidió por 3 puntos y te quedas con que han sido 3 puntos, pero es que esos 2 más otro rebote te suman el partido. Y sí, y yo quería incidir también en una cosa, los árbitros este año no están siendo todo lo benévolos que podrían ser con Covirán, pero a mí la rueda de prensa de Badalona de Pablo Pin me parece totalmente errónea, y es que tú no puedes culpar solamente a los árbitros de una derrota por 14 puntos. Ha habido más factores y no ha sido solo en este partido. O sea, al final los árbitros pueden influir en un partido apretado, pero en un partido que se decide por esa distancia... No puede ser. Yo creo que además uno de los factores en los cuales debe incidir Pablo Pin a la hora del juego, las pérdidas. También. En este último partido, el doble de pérdidas. En el segundo cuarto, 7 pérdidas. Pero 20 pérdidas. Covirán, 10. Claro. Juventus. Y no puede ser. No solo son los ataques que tú dejas de hacer, sino los ataques que propicias al rival. De forma rápida, sin la defensa montada, generas faltas y al final de ahí vienen también los tiros libres. Desde luego que sí. Chicos, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Qué alegría la gente que habla tanto, ¿verdad? Esas son las mejores tertulias. Os voy a pedir rapidísimo, que me gusta hacerlo, por poner un poco en el aprieto a nuestros invitados, que me digáis qué 2 equipos van a caer a Primera FEB. Jugamos a agoneros. Podéis decir, aquí hay libertad total. Si pensáis que va a caer el Covirán, se dice que cae el Covirán. Hombre, yo desde luego no querría que no, Covirán. por querer. No, claro. Pero hombre, ahí están los gallegos, que ya uno se ha librado y yo creo que... Se ha librado provisionalmente. Sí. Yo no me fío de bueno, que no lo caiga. que hemos dicho al principio, resulta que ganas 2 partidos y te vas a mitad de tabla. Quiero decir que ahí no hay tampoco mucha diferencia, pero bueno, de momento tenemos uno que está debajo de Covirán y esperemos que Covirán no sea. Lo que pasa que pinta mal en el tema si no se hace algo a la hora de fichar algún buen jugador que pueda resolver. Dame dos equipos. Es que te iba a decir Covirán, pero no quiero. Pues dime otros 2, Baltasar, pero dime algo. Si quieres me arranco yo primero y lo vas pensando. Venga, arráncate, Roberto. Yo voy a ser conservador. Coruña y Lleida, los mismos que ascendieron, se van a ir. Yo creo que Lleida esta segunda vuelta se debe hacer larga y a pesar de que hicieron muy buena primera vuelta, los veo ahí atascados. No tienen tampoco jugadores que sean excesivamente referentes. Yo creo que se van a ir. Es lo que me gustaría. Bueno, lo que me gustaría. No me gusta desearle no por ellos, sino por ninguna afición, evidentemente. Espero que Covirán se salve, pero hay que mejorar, ¿eh? Covirán debe mejorar bastante esta segunda vuelta si quiere al menos llegar, y yo creo que es el objetivo de todos. Con tranquilidad la última jornada, por favor. Ojalá que no bueno, nos han hecho sufrir en esto. Mi cardiólogo no me recomienda seguir. No, desde luego que no. Bueno, pues Coruña, bueno, también apostaría
a ver Girona cómo pasa, porque ahora ha dado un paso adelante, pero está muy cerca de poder. Y ojo Bilbao, también. Y exacto. Hay varios equipos ahí que en pueden caer. Para mí, pues mira, Bilbao sería uno de los... Venga, Bilbao y Girona. Y Girona. Venga, vale, ojalá. Yo firmo la tuya y firmo la tuya, firmo las dos. Compañeros, nos seguimos escuchando por el Palacio. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias, a ti. David. Gracias. Pues esto ha sido todo en este Zona Deporte de lunes. Una victoria y una derrota. Esta semana es buena para contar 2 victorias el lunes que viene, ¿eh? Lo intentaremos. Nos vemos.